Tu boda, la vergüenza de esta familia. Apenas merece ser llamada un evento. El partido de Katie es mucho más importante. Para nosotros como familia. Me quedé mirando esas palabras que brillaban en la fría pantalla de mi celular, de pie con mi vestido de novia. La vista se me nubló y el latido de mi corazón retumbaba fuerte en mis oídos. Afuera, un cielo azul perfecto se extendía sobre mí, y podía escuchar al personal preparando la ceremonia en el jardín. Pero a mi alrededor, todo se sentía congelado en un silencio antinatural. Hoy era el día de mi boda. Era el comienzo de un nuevo capítulo con Sa, el hombre que me había apoyado tanto en lo personal como en lo profesional durante los últimos 3 años, y mi socio en la fundación de nuestra startup tecnológica. Habíamos evitado deliberadamente la extravagancia, eligiendo en su lugar preparar una ceremonia cálida e íntima solo con las personas que de verdad importaban. 3 meses antes, solo le había dicho esto a mis padres. El 14 de octubre tengo un evento extremadamente importante en mi vida, así que por favor mantengan ese día libre. Elegí las palabras evento extremadamente importante como mi última apuesta. Si de verdad les importaba como su hija, seguramente vendrían. Esa era mi débil y frágil esperanza. Pero la realidad fue despiadada. El partido de práctica de Katie, murmuré para mí misma, con la voz temblorosa. Katie es mi hermana menor, 4 años menor que yo. Desde pequeña fue considerada una estrella en ascenso del fútbol femenil y se llevó toda la devoción excesiva de nuestra madre. Pero el partido de hoy no era más que un juego de práctica. No era un partido oficial, ni un torneo importante con visores presentes. Y aún así, mi madre eligió el partido de práctica de mi hermana sin dudarlo, dejando de lado el día más importante de mi vida y tratándolo como una vergüenza familiar. Tracy, ¿qué pasa? Te ves pálida. Sa, impecable en su smoking, me habló desde atrás. En sus ojos amables no vi nada más que amor puro y preocupación. Intenté esconder mi celular, pero ya era demasiado tarde. Alcanzó a ver la pantalla cuando casi se me cae de la mano y, en un instante, su expresión se endureció de enojo. Increíble. ¿De verdad tus padres quieren decir esto? Lo siento, Sa. Mi familia también te está faltando al respeto a ti y a la tuya. No te disculpes, Tracy. Esto no es tu culpa. Ellos son los que están siendo crueles. ¿Cómo pueden los padres que criaron a una mujer tan increíble ser capaces de algo tan despiadado? Sa me abrazó con fuerza. Al sentir su calor, por fin dejé caer una lágrima. Para mis padres, especialmente para mi madre, la única hija digna de presumir era Katie. Cada vez que Katie metía un gol, toda la casa estallaba en celebración. Cuando quería unos nuevos tachones, mis padres hacían lo imposible por comprárselos. Mientras tanto, no importaba lo bien que me fuera en la escuela o incluso cuando fui aceptada en una universidad de élite, la respuesta de mi madre siempre era la misma. Ah, qué bien. Bueno, hablando del próximo partido de visita de Katie. Mi padre nunca detuvo ese favoritismo. Lo que importa es la paz, siempre decía, tratando mi existencia como parte del fondo para mantener el equilibrio en la casa y a mi madre contenta. Tracy, mira afuera, dijo Sa en voz baja. Cuando volteé hacia la ventana, vi a sus padres mirando con tristeza los asientos vacíos reservados para mi familia. Los padres de Sa me habían apoyado como a una hija durante los días difíciles del inicio de mi empresa. Entendían mi pasión por mi trabajo y me respetaban como persona. Por eso, el rechazo frío de mis propios padres dolía todavía más. Sa, ya tomé mi decisión. Me sequé las lágrimas y miré mi reflejo en el espejo. Ya no voy a seguir esperándolos. A partir de este momento, voy a cortar lazos con mi familia. Tracy, seguía esperando en el fondo de mi corazón que algún día de verdad me vieran. Que algún día dijeran que estaban orgullosos de mí. Pero esa esperanza solo me ataba y me hacía daño. Hoy rompo esas cadenas. Mi familia eres tú y la gente aquí que de verdad me ama. Sa asintió con seriedad y besó mi frente. Llevaba tiempo esperando que dijeras eso. Tu vida te pertenece. Vamos, todos están esperando. Las campanas de la boda sonaron. Me paré en la entrada del pasillo donde mi padre debería haber estado. Solo había un miembro de mi familia, mi abuelo Arthur. Tracy, tomaste la decisión correcta, dijo, envolviendo suavemente su mano arrugada alrededor de la mía. Tus padres persiguen un brillo falso, ciegos ante la verdadera joya que tienen justo enfrente. Pero no te preocupes, tu abuelo sabe lo fuerte, noble y hermosa que es tu alma de verdad. Gracias, abuelo. Tomando su brazo, avancé por el pasillo. En el lugar había 3 asientos vacíos reservados para mis padres y mi hermana. Decorados con listones blancos, esas sillas parecían simbolizar el vacío de mi pasado.
Entre los amigos presentes, podía escuchar susurros de confusión y simpatía por la ausencia de los padres de la novia. Aún así, levanté la barbilla y mantuve la mirada al frente. Cuando llegó el momento de decir mis votos, mi voz no tembló. En la salud y en la enfermedad. Y sin importar cuántas personas en este mundo me nieguen, prometo creer en mí misma y construir un nuevo futuro junto a Sa, que está a mi lado. Esas palabras no solo fueron un voto para Sa, sino una declaración para mí misma. Después de la ceremonia, ya en la sala de espera, abrí mi celular y una foto que Katie había publicado en redes sociales me llamó la atención. Mostraba a mi madre y a mi padre sentados en una banca del campo de fútbol, sonriendo ampliamente mientras rodeaban a Katie. El texto decía: la mejor familia del mundo. Solo es un partido de práctica, pero tener a mamá y papá animándome nos hace invencibles. Debajo de la publicación, mi madre había dejado un comentario. Nuestro único orgullo eres tú, Katie. En el momento en que leí esa frase, el último hilo dentro de mí se rompió con una fuerza audible. No fue enojo. No fue tristeza. Fue una determinación fría y clara que tomó control total de mí. Adiós, mamá. Adiós, papá. Y adiós, Katie. En ese mismo instante, bloqueé todos sus números y los dejé de seguir en todas las redes sociales. Guardé el celular en lo más profundo de mi bolso, tomé la mano de Sa y me dirigí a la pista de baile. Ese día marcó el primer día de mi verdadera vida. Desde la misma boda que ellos habían despreciado como algo sin valor y marcado como una vergüenza familiar, yo elegí renacer. A partir de ese día, volqué cada gramo de mi energía en mi empresa. Si tenía tiempo para llorar, tenía tiempo para escribir una línea más de código, para negociar con un inversionista más. Esa fue mi manera de luchar. Un año después, la empresa tecnológica que Sa y yo habíamos fundado juntos, Nova Stream, alcanzó un punto decisivo en su cuarto año. El sistema de optimización de cadenas de suministro impulsado por inteligencia artificial de nueva generación que desarrollamos fue adoptado por una de las cadenas de distribución más grandes de Estados Unidos. Tracy, ya está. El trato está firmado. Sa irrumpió en la oficina y, sin siquiera levantarnos de nuestras sillas, nos dimos la mano con una fuerza abrumadora. Era el primer paso hacia un lugar tan fuera de alcance que las personas que alguna vez me robaron la colegiatura y me llamaron una vergüenza familiar nunca podrían tocarlo, ni aunque se pararan de cabeza. A partir de ahí, nuestro crecimiento fue simplemente explosivo. Nuestro sistema se convirtió en el estándar de la industria. Los ingresos se dispararon un 400% año con año y nuestro equipo creció rápidamente hasta llegar a cientos de empleados. Me transformé en una CEO, siempre vestida con sacos perfectamente entallados, negociando cara a cara con ejecutivos curtidos en 1000 batallas, usando estrategias afiladas como navajas. Y entonces, un día, pasó sin previo aviso. Tracy, recibimos una solicitud increíble. Mi asistente dejó una revista sobre mi escritorio, apenas conteniendo su emoción. Era una solicitud de entrevista de Fortune, la revista de negocios venerada como una Biblia por profesionales de todo el mundo. Te quieren para la portada de su edición de CEOs a seguir este año. Acepté la solicitud con calma. Me sorprendió, pero no me sacudió. Después de todo, había sacrificado todo por este momento. El día de la entrevista, estaba en un estudio especial con vista al horizonte de Nueva York, bañada por los destellos de las cámaras. La entrevistadora era una periodista veterana, famosa por sus preguntas incisivas. Después de cuestionarme a fondo sobre mi modelo de negocio, suavizó el tono y preguntó: Tracy, tu éxito ha sido realmente extraordinario. Muchos de nuestros lectores sienten curiosidad por tu historia. ¿Podrías contarnos sobre la guía y el apoyo de tu familia que te llevaron a estar donde estás hoy? La mayoría de los ejecutivos habría respondido con una historia familiar y conmovedora. La mayoría diría: estoy agradecida por el amor de mis padres o le debo todo al apoyo de mi familia. Pero yo fui diferente. Miré directo a la cámara y, sin dudar ni un segundo, empecé a hablar en voz baja. Estoy donde estoy hoy gracias al apoyo de mi abuelo, de mi esposo y de mis suegros. De mis padres biológicos no hubo absolutamente ningún apoyo en mi éxito. De hecho, mi vida ha sido un proceso de ir cortando sistemáticamente mi relación con mis padres y con mi hermana. El aire del estudio se congeló al instante. Pude ver cómo los ojos de la reportera se abrían y su pluma se detenía a la mitad del movimiento. Yo seguí sin hacer pausa. Hace años, mis padres biológicos se robaron los fondos que mi abuelo había apartado para mi educación. Ese dinero nunca fue para mi colegiatura. En su lugar, pagó el coche deportivo rojo de mi hermana y el enganche de su departamento. Para cubrir mi colegiatura, trabajé en 3 empleos al día y me gradué de la universidad al borde del colapso. Expliqué los hechos con calma,
de manera metódica y con una precisión brutal. Y lo que fue aún más cruel, agregué, sosteniendo la mirada de la reportera, fue que mis padres siguieron mintiéndole a mi abuelo, la única persona que de verdad me entendía. Después supe que una y otra vez le decían: Tracy vive cómodamente y recibe más que suficiente apoyo, ocultando por completo la verdad de que mi colegiatura había sido robada y que yo me estaba ahogando en la desesperación. Sostuve la mirada de la reportera mientras continuaba. Aún así, mi abuelo ya había visto a través de las mentiras de mis padres. Metía billetes en las cartas que me mandaba junto con una nota corta que decía: no voy a dejar que nadie te robe tus sueños. Mientras mis padres intentaban devorar mi futuro, mi abuelo fue el único que siguió apoyándome, aferrándose como si sostuviera un hilo frágil para que no se rompiera. La reportera asintió, con los ojos brillosos. Y luego estuvo mi boda, hace unos años. Mis padres llamaron al día más importante de mi vida una vergüenza familiar y decidieron no ir para asistir al simple partido de práctica de mi hermana. Fue ahí cuando corté lazos con mis padres y con mi hermana. No necesitas una familia amorosa ni una crianza privilegiada para tener éxito. Lo que sí necesitas es el valor de cortar por completo con quienes niegan tu valor y tratan de explotarte, y creer en tu propio valor pase lo que pase. Esa es la única razón por la que estoy aquí hoy. Cuando terminó la entrevista, un impacto indescriptible recorrió al equipo del estudio. Solo Sa, parado en las sombras, me sonrió y me levantó el pulgar en silencio. Unas semanas después, el artículo fue publicado. En la portada estaba mi imagen, segura e imperturbable. Y el encabezado decía en letras grandes: la mujer que abandonó la ilusión de la familia y construyó su propio imperio. El artículo lo dejó todo al descubierto: mi crianza, la crueldad de mis padres y la historia de cómo me abrí paso hasta llegar al puesto de CEO. Su impacto superó por mucho mis expectativas. Mi reputación en el mundo de los negocios se disparó. Pero la onda de choque más fuerte golpeó a mi pueblo natal, la misma comunidad donde mis padres aún vivían. Ese mundo pequeño y estrecho donde mi madre presumía los logros de Katie en redes, hablando con orgullo con los vecinos sobre su hija estrella. En esa comunidad tranquila pero profundamente engañosa, la revista Fortune soltó una bomba. Un día, Sa y yo estábamos en la sala, revisando notificaciones en una tablet. Mientras nuestra empresa, Nova Stream, seguía viendo subir el precio de sus acciones, un tipo muy distinto de caos se desataba alrededor de la casa de mis padres. Tracy, mira esto, dijo Sa. Parece que la cuenta de redes de tu mamá no solo explotó, la cerraron por completo. Tal como dijo, incontables comentarios críticos de vecinos y antiguos conocidos inundaron su cuenta. No puedo creer que se haya robado la colegiatura de Tracy. Llamó a su propia hija una vergüenza y faltó a su boda por ir al partido de práctica de su hermana. ¡Qué madre tan horrible! Abandonar a una hija que termina saliendo en Fortune, eso es falta total de humanidad. El castillo de arena que mi madre había construido durante años, la madre ideal, la familia que crió a una hija exitosa, se derrumbó en un instante. Pero eso apenas era el comienzo. 2 semanas después de que Fortune saliera a la venta, mi celular se volvió más ruidoso que nunca. Claro, todo contacto directo de mi familia estaba bloqueado. Pero parientes y gente de mi pueblo comenzaron a escribirme uno tras otro. Tracy, tu mamá está tan afectada que ni siquiera puede salir de la casa. ¿De verdad tenías que dejar que escribieran un artículo tan detallado? Es tu familia, no saques los trapos sucios así. Al leer el mensaje de mi tía, solté una risa fría. Le envié una sola respuesta, directa y clínica. Yo solo dije la verdad tal como fue. Los que trajeron la vergüenza no fui yo, sino mis propios padres, que cometieron actos vergonzosos contra mí. No me vuelvas a contactar. En el momento en que lo envié, también la bloqueé. Según la gente de mi pueblo, la situación allá era mucho peor de lo que yo había imaginado. La etiqueta de los padres que explotaron y abandonaron a una hija que salió en Fortune quedó grabada en mis padres como una marca imposible de borrar. En las calles donde mi madre antes caminaba con orgullo, presumiendo los logros futbolísticos de Katie, ahora la gente susurraba, señalaba y lanzaba miradas de desprecio abierto cada vez que aparecía. Tracy, supe algo por tu abuelo, dijo Sa en voz baja mientras yo revisaba documentos en mi oficina. Lo que me contó deja claro que el colapso de tu familia entró en su etapa final. Al parecer, tu papá fue a ver a tu abuelo llorando. Está pensando en divorciarse. Dejé la pluma sobre el escritorio. El hombre que siempre había obedecido a mi madre, que había puesto la paz por encima de todo, por fin estaba tratando de tomar una decisión. Según tu abuelo, tu papá leyó el artículo de Fortune y por primera vez se vio obligado a enfrentar todo lo que había ignorado. Que los vecinos lo llamaran ladrón y que perdiera su lugar en el trabajo por fin le hizo darse cuenta de lo grave que era todo.
A través de mi abuelo, mi padre me mandó un largo mensaje de disculpa. Estaba lleno de arrepentimiento, admitiendo que sabía de mi colegiatura robada y que eligió guardar silencio, pidiendo perdón por haberse perdido mi boda y repitiendo una y otra vez: fallé como padre. Pero mi corazón no se movió ni un poco. Ya es demasiado tarde, murmuré para mí misma. En aquellos días, cuando de verdad necesitaba ayuda, cada vez que mi padre elegía el silencio, una pequeña parte de mí moría. No importaba cuántas disculpas soltara ahora, lo que se rompió jamás volvería a ser igual. La reacción de mi madre, sin embargo, fue totalmente opuesta. En lugar de reconocer su error, solo amplificó su resentimiento. A través de un familiar, me mandó este mensaje: ¿cómo te atreves a convertirme en el hazmerreír del mundo entero? ¿Tienes idea de quién hizo posible que fueras a la universidad? Yo te crié. Solo porque ahora encontraste el éxito, ¿crees que puedes vender a tus propios padres? ¿No tienes corazón? Al primo que me transmitió ese mensaje, solo le di esta respuesta: sí. El día que se robaron mi colegiatura, el corazón de la hija que una vez quise fue arrancado por mi propia madre. Dile que si sigue involucrándose en mi vida, no dudaré en tomar acciones legales. Y la situación más absurda de todas fue la de Katie. La habían consentido toda su vida como a una futura estrella del deporte. Pero después de la investigación de Fortune, se hizo público que tanto el coche deportivo que manejaba como el departamento donde vivía habían sido pagados con dinero explotado de su propia hermana. Incluso me llegaron rumores de que uno de los patrocinadores de su equipo de fútbol estaba considerando retirarle el apoyo personal, preocupado por el daño a su reputación. Por tu culpa, mi carrera está arruinada. ¿Qué vas a hacer al respecto? Era un mensaje de voz histérico de Katie, enviado a través de un conocido. Lo escuché solo unos segundos antes de borrarlo. Tracy, tal vez ya sea hora de arreglar las cosas con ellos directamente, dijo Sa, rodeándome los hombros con un brazo. Están pidiendo una oportunidad para disculparse a través de un abogado local. Quieren una reunión. Es petición de tu papá. Al parecer, planea llevar a tu mamá también. Miré por la ventana. Ahora tenía una empresa que proteger, un esposo al que amaba y una posición que nadie podía arrebatarme. Está bien, Sa. Los veré, pero yo voy a elegir el lugar. La sala de juntas de nuestra empresa. Decidí invitarlos a mi imperio. A las personas que alguna vez me llamaron una vergüenza familiar y me obligaron a arrastrarme por el suelo frío. Me pregunté qué expresión pondrían cuando se pararan frente al escritorio del aseo que había salido en Fortune. Me juré a mí misma que no mostraría ninguna misericordia. Unos días después, en el piso más alto de nuestro edificio de oficinas, la puerta se abrió y, guiados por mi asistente, los tres entraron. Mi padre, envejecido, con los ojos moviéndose nerviosos. Mi madre, con la cara roja de coraje y humillación, lista para estallar en cualquier momento. Y Katie, con un conjunto deportivo llamativo, pero sin la confianza de antes, con una expresión temerosa. Me recargué en mi silla ejecutiva de primera línea y lentamente descrucé las piernas. Bienvenidos, papá, mamá y Katie. Bienvenidos a nuestra empresa. Mi voz sonó más fría y más firme de lo que esperaba, incluso para mí misma. Los tres, de pie frente a mi escritorio, se veían dolorosamente fuera de lugar en ese espacio refinado y pulido. Tracy, ¿de verdad es cierto? ¿Eres la CEO de esta empresa? Murmuró mi padre, con la voz temblorosa mientras miraba los techos altos y a los empleados serenos y eficientes moviéndose a su alrededor. Por fin parecía abrumado por lo lejos que había llegado su hija. Sí, así es. La hija a la que una vez llamaste una vergüenza familiar es la CEO de esta empresa. Gracias por tomarse el tiempo de venir a pesar de sus agendas ocupadas. Con mis palabras heladas, mi madre por fin explotó. Tracy, ya basta. Ese artículo, dejar que Fortune publicara esas mentiras tan descaradas. Por su culpa ya ni puedo dar la cara en la colonia. Me obligaron a renunciar al consejo del club campestre. Arruinaste por completo mi vida. Se inclinó hacia adelante, azotando el escritorio como si fuera a golpearlo. Su rostro estaba retorcido por la furia y un miedo inconfundible. Mentiras escandalosas. Coloqué lentamente un ejemplar de la revista sobre mi escritorio. Mamá, Fortune es una de las publicaciones de negocios más respetadas del mundo. Sus reporteros verificaron cada cosa que dije, que se llevaron mi fondo universitario, los registros bancarios, los testimonios de los trabajos de medio tiempo que tuve al mismo tiempo. Todo fue confirmado. ¿Qué parte exactamente es una mentira? Eso fue un asunto familiar. En una familia, un poco de flexibilidad es normal. Llamarlo robo lo hace sonar tan feo. Y esa boda, era pequeña, casi no había invitados. No fue para tanto.
Solté un suspiro silencioso. Nunca aceptaba culpa, siempre se ponía en el papel de víctima. La Tracy de antes habría discutido, llorado y suplicado que la entendieran. Pero ahora solo sentía un desprecio profundo. Mamá, te dije que mi boda era el evento más importante de mi vida. ¿Alguna vez intentaste pensar en lo que le importaba a tu hija? ¿Mi trabajo? ¿Mi pareja? ¿Mi vida? Lo único que te ha importado siempre fue el marcador del fútbol de Katie. Tracy, eso es cruel. Katie por fin habló, con lágrimas llenándole los ojos. Por tu artículo, me cancelaron los patrocinios. Puede que ni siquiera pueda ir de gira la próxima temporada. Tú ya eres rica, ¿no? Así que deja de acosarme. Somos familia. Apoyar mi carrera es lo mínimo que puedes hacer. Miré a Katie de frente. Katie, tu carrera se construyó sobre mi sacrificio. Mientras yo trabajaba día y noche, quitándome horas de sueño para estudiar, tú andabas manejando un coche deportivo comprado con ese dinero. ¿De verdad pensaste que un éxito conseguido devorando el futuro de otra persona duraría para siempre? Eso fue decisión de mamá y papá. No tiene nada que ver conmigo. Claro que tiene que ver contigo. Tú sabías. Sabías todo y te beneficiaste de ello. Lo que estás enfrentando ahora no es acoso. Es simplemente la realidad alcanzándote. Párate en la cancha solo con tu propio talento, si puedes. Katie se quedó sin palabras, las lágrimas corriéndole por la cara. Tracy, lo siento. De pronto, mi padre susurró esas palabras. Mi madre estalló. ¿Qué crees que estás diciendo? Le dio un manotazo a mi padre, pero él apartó su mano y me miró directo. Después de leer ese artículo, no pude dormir por las noches. Me decía a mí mismo que solo quería mantener la paz en la familia. Pero al hacerlo, sellé tu sufrimiento. Fui un padre cobarde. Con manos temblorosas, me extendió un sobre. Este es dinero que ahorré por mi cuenta. No se acerca a los $30,000 que te debo, pero por favor déjame empezar devolviendo esto. Te pagaré el resto poco a poco con mi sueldo mensual, no importa cuántos años me lleve. También empecé terapia y pienso seguir adelante con el divorcio de tu madre. Mi madre gritó. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a creer las delirantes fantasías de esta niña? No son fantasías, respondió mi padre con firmeza. Mírala a la cara. Mírala de verdad. Convertimos a nuestra propia hija en alguien con una mirada tan fría. Tracy, no te pido que me perdones. Solo quiero la oportunidad de enmendar. Lo que hice. Miré el sobre en sus manos. Para mí ahora, esa cantidad era menos de lo que se movía en un solo día de transacciones. Papá, el abuelo vivía lejos y aún así me mandaba dinero cada mes, recortando incluso su propia comida. Mientras tú te quedabas en casa viendo la tele en silencio y mamá permitía que mi colegiatura pagara el coche de Katie. El abuelo estaba sosteniendo mi vida con sus pocos ahorros. Y entonces di el golpe final. Aceptar ese dinero. Es lo que me corresponde por derecho. Pero no pienses que eso significa que mañana vamos a ser una familia normal otra vez. No te he perdonado. Esto es solo para asegurarme de que nunca vuelvan a afectar mi vida. Me volví hacia mi madre y Katie. Mamá, Katie, no pediré ninguna corrección al artículo ni les daré apoyo económico. Si su reputación en la comunidad se vino abajo, enfrenten sus acciones del pasado y resuélvanlo ustedes mismas. ¿Qué? ¿Nos estás abandonando? Mi madre se desplomó en el suelo. La mujer que alguna vez reinó como la reina absoluta de nuestra casa estaba llorando en el piso de mi oficina. Yo no sentí nada. Ustedes me abandonaron primero. Presioné el intercomunicador y llamé a mi asistente. Por favor, acompañe a nuestros invitados a la salida y asegúrese de que no se les permita entrar al edificio sin una cita. Escoltadas por seguridad, mi madre y Katie fueron sacadas de la sala. Mi madre me lanzó maldiciones hasta el último momento. Pero cuando las puertas insonorizadas se cerraron, todo quedó envuelto en un silencio tranquilo y reconfortante. Solo mi padre se quedó un instante más, volteando una última vez para mirarme en silencio antes de irse. Sola en la sala, miré por la ventana. Por fin se acabó, Tracy. En algún momento, se había acercado por detrás y había puesto suavemente su mano sobre mi hombro. Sí. Tardó mucho, pero por fin siento que mi pasado de verdad quedó en el pasado. Apreté la mano de Sa. Familia. La maldición de la que alguna vez creí que nunca podría escapar. Por fin libre de ella, me sentí más ligera que nunca. La colegiatura robada, la boda manchada, todo se había convertido en el combustible que me trajo hasta este día. Así de lejos había llegado. Pasaron 6 meses después de aquella confrontación como tormenta en la sala de juntas. Sa y yo ahora estamos juntos en el balcón de nuestra nueva casa.
Era un santuario que nos habíamos ganado construyendo nuestra empresa con nuestras propias manos, superando incontables dificultades y reclamando la recompensa que merecíamos. Desde ese día, mi padre ha cumplido su promesa, enviando dinero cada mes sin fallar. La cantidad no es grande, pero para mí es prueba de que está enfrentando sus errores del pasado y tratando de liberarse del control de mi madre. Ahora vive solo, participa en trabajo voluntario local y sigue en terapia para intentar recuperarse a sí mismo. Mi madre, en cambio, quedó completamente apartada de la comunidad glamorosa que alguna vez dominó. Con los papeles del divorcio en mano, ahora apenas sobrevive con un trabajo de medio tiempo en un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Y en cuanto a Katie, perder a sus patrocinadores la obligó finalmente a renunciar a su sueño de ser profesional. Ahora trabaja en una pequeña tienda local de artículos deportivos. Si las hubiera salvado en aquel entonces, nunca habrían entendido la gravedad de explotar el esfuerzo de otra persona. Su sufrimiento ahora no es un castigo que yo impuse. Es el precio que deben pagar por sus propias decisiones. Alguna vez marcada como una vergüenza familiar, hoy extiendo mis alas más alto y más libre que cualquiera, gobernando un reino que construí con mi propia fuerza.